Vamos a hablar acerca Inge, de durabilidad del hormigón. Entonces, la durabilidad es bastante importante porque nos ayuda a poder diseñar estructuras que no solo sean resistentes, sino también durables. Entonces, vamos a hablar de la durabilidad del hormigón armado. ¿Qué es lo que puede arruinar una estructura de concreto? A ver, ¿qué cosas pueden empezar a fallar para que una estructura se arruine? ¿Qué se imaginan ustedes, jóvenes? Poco acero, Inge. No, estoy hablando de una estructura que está bien, pero se arruina. La humedad, Inge. A ver, hablando acerca de la humedad, vamos a hablar de la corrosión del acero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede ocasionar la corrosión del acero? En primer lugar, el agua. ¿Qué más puede ocasionar la corrosión del acero? la calor en este caso, Inge. No. A ver qué se imaginan, jóvenes. La calidad de agregados, Inge. Ya. Podría ser. La dosificación. Ya. A ver, ¿qué se imaginan? Depende cómo esté revestido también. La protección. Bien. De seguro podríamos decir muchas cosas, pero tenemos que elegir las que son apropiadas. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de algunas cosas que pueden perjudicar y pueden ocasionar la corrosión. ¿Qué dice acerca del suelo? El salitre ¿Puede puede ser en este ocasionar el caso. suelo? Sí. ¿Saben qué es el salitre? Bueno, todos se imaginan lo que es el salitre, ¿no? Entonces, eso es lo que aparece como un afloramiento blanco, ¿no? En el piso, en las paredes, en el techo, en las vigas de concreto. Y eso se debe a que el agua con salitre sube por capilaridad y empieza a aflorar el salitre. También algo que puede ocasionar la corrosión son las fisuras. Entonces, las fisuras muchas veces se debe a un curado incorrecto. Entonces, algo que protege de todo esto es un correcto
recubrimiento. Entonces, si recubro correctamente, entonces voy a proteger contra la corrosión a las armaduras. También el hormigón, con el paso del tiempo, empieza a meteorizarse. ¿Sí? Se empieza a meteorizar. Se empieza a deshacer, ¿no? Entonces, algo que provoca la meteorización es el medio ambiente. El calor, la humedad. También pueden haber agentes agresivos. Por ejemplo, un cárcamo de bombeo se refiere a que el alcantarillado, en vez de salir a la superficie, más bien se va profundizando cada vez más para así tener pendiente, ¿no? Entonces, a medida que se va profundizando más el alcantarillado, puede llegar hasta incluso los 7 metros de profundidad en un alcantarillado grande, porque todo trabaja a gravedad. Entonces, ¿cómo vas a sacar el agua de 7 metros? Entonces, necesitas que esa agua desemboque en un cárcamo, que es una especie de tanque que se encuentra construido a una profundidad mayor, y acumulas el agua en ese cárcamo, se decantan los sólidos y bombeas el líquido. Entonces, esa estructura de hormigón está expuesta a aguas hervidas que pueden tener grasas ácidas y otro tipo de cosas que empiezan a atacar al hormigón. Ustedes han visto que los postes de concreto, cuando orina el perro, ¿qué es lo que pasa? ¿Has visto alguna vez? Se deteriora el material en el hormigón, más que todo el acero también es muy dañino. Revienta, ¿no? El concreto solo porque el perro ha orinado ahí. Sí, cada vez es su punto de orinar del perro. Otro viene, olfatea, vuelve a orinar, orina, hasta que el hormigón revienta, ¿no? Y los DNP han empezado a colocar barreras de protección contra el orín del perro, ¿no? Entonces es un agente agresivo. Entonces, algo que protege de estos agentes agresivos y del medio ambiente es la relación agua-cemento. Entonces, mientras más rico sea el hormigón en cemento, es más durable. Entonces, algo que afecta también es el mantenimiento. Cuando una estructura de hormigón está abandonada, ¿qué es lo que pasa? ¿Se mantiene o se destroza? Empieza a... Destroza. Eso. Se empieza a destrozar, ¿no? Pero si la gente vive en esa estructura, empieza a limpiar, a cuidar, entonces la estructura se mantiene bien. Entonces, por eso hay gente que abandona sus casas porque viven en el exterior y hasta permite que otras gentes vivan en su casa a fin de que la limpien y la mantengan. Porque si no vive nadie, la estructura se destroza. Entonces, la tierra, la humedad empiezan por sí solo a destrozar a la estructura. Por eso la idea de pintar. Por ejemplo, los tanques de agua se pintan, no para que se vea más bonito, sino que la pintura látex crea una capa protectora contra la humedad, contra el medio ambiente y contribuye a que las estructuras se mantengan. Entonces, a medida que pase el tiempo, la pintura se va desapareciendo. Hay que darle otra capa de pintura regularmente a fin de que el hormigón se mantenga en buena salud. Entonces, eso es importante para que una estructura sea durable. ¿Sí? El correcto mantenimiento. También es importante
y esto es bien importante para nosotros, el control de calidad de las obras de hormigón. ¿A qué se refiere el control de calidad? Que se cumplan especificaciones técnicas de acuerdo al proyecto. Bien. O sea que no puede empezarse a trabajar a la chacota, ¿no? Hay una regla bien clara. Si quiero mayor calidad en una obra, voy a tener una mayor seguridad. O sea que mientras de más calidad sea la obra es más segura. Es como un repuesto original y uno chino, ¿no? El repuesto japonés es más duro que el repuesto chino para los autos. ¿Por qué? Porque están elaborados con una mayor calidad. Mientras que el chino tiene una calidad inferior y dura menos. Entonces, es lo mismo, ¿no? Si una obra se construye con una menor calidad, entonces es más segura. Ahora, pero, si una obra se construye con una menor calidad, entonces podríamos pensar en mayores imprevistos. Pues voy a tener problemas. ¿Qué cosas podrían ser? Primero, elementos de distinto tamaño. Por ejemplo, se ha calculado que la sección de una viga sea 20 por 40. Pero por un mal control de calidad, la base ha salido 20 o 15 y la base de arriba ha salido 20. Entonces, la base de abajo 15, la base de arriba 20. Se ha caído el encofrado. O a veces el encofrado se inclina hacia un lado y la viga sale torcida. Entonces, la viga no trabaja igual, trabaja distinto. También ocurre que el acero se sale de su lugar, porque el proceso de hormigonado es violento, ¿no? El hormigón no es como el agua, es pesado, destroza. Así que eso hace de que el acero se pueda mover de su posición y no empiece a trabajar como es debido. Y peor aún, el hormigón no alcanza su resistencia. Entonces, algunos de ustedes han trabajado en obras y generalmente se utiliza la mezcladora. ¿A qué hora se empieza a vaciar en una obra? ¿Han visto ustedes? Dependiendo de la magnitud del proyecto, del vaciado. En la mañana, de preferencia, ¿no? Tipo 10, Inge. ¿Por qué en la mañana? Porque hay menos calor. No. Porque queremos aprovechar las horas laborables. El horario de trabajo de un albañil o un peón o lo que quieran son 8 horas. Y a veces una vaciada no dura media hora ni una hora, jóvenes. Puede durar todo un día, ¿no? 4, 6 horas, hasta 8 horas puede vaciarse. Entonces es mejor empezar a las 8 o 9 de la mañana más tardar
y terminar para las 5 o 6 de la tarde, ¿sí? Pero cuando hay mucha irresponsabilidad y empiezas a vaciar a las 2 de la tarde, ¿qué va a pasar? No termina. Y se puede dejar la obra vaciada a medias. No. Tienes que terminar. Y cuando llega a las 7 u 8 de la noche, ¿qué hace la gente que está trabajando en la vaciada, en la mezcladora? Lo hace como sea, no me sé, Inge, por apurarse. ¿Ya? ¿Y el contratista puede hacer algo? Tiene que comentar nomás pues, el pago. O sea, al final los que toman control de la obra son los albañiles, ya no el contratista, ¿no ve? Hasta las 5 de la tarde el contratista tiene el control, pero pasado las 6 de la tarde el contratista ya pierde el control, porque si no hay albañiles, no hay avance. ¿Y dónde vas a conseguir gente a esa hora? Así que los albañiles lo hacen como sea. ¿Y será que alcanzas la resistencia? Inge, no, pues no alcanza porque hacen, ya como sea, sería una mala dosificación, Inge, ¿no? ¿No ve? Entonces, alguna vez me ha tocado vaciar por culpa del dueño hasta las 10, 11 de la noche. Entonces ya los albañiles quieren chicha, quieren coca, se empiezan a emborrachar, ya mezclan con basura, se alteran. O sea, es toda una desgracia, ¿no? Entonces, puede pasar eso en una obra y el hormigón no alcanza la resistencia, ¿no? Por eso hay una regla que ustedes tienen que entender y es la base del cálculo del hormigón armado. Lo real no es igual a lo proyectado. Nunca va a ser igual a lo proyectado. Si tú has calculado tu hormigón 210, en la realidad no vas a llegar a 210, sino más bien la regla es que lo real es más o menos lo proyectado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienes que tomar en cuenta al momento de hacer el cálculo estructural. También necesitas controlar los componentes del hormigón armado. El componente más importante del hormigón armado es el cemento. ¿Qué problema podría haber con el cemento? ¿Qué podría pasar con el cemento? ¿Qué problema podría haber con el cemento? No llegar a la resistencia requerida. No.
El cemento, jóvenes, podría estar pasmado o podría tener algunas características que no están bien. Por eso, sí o sí necesito analizarlo en laboratorio. ¿Qué análisis hay de laboratorio para el cemento? ¿Has escuchado hablar sobre las agujas de Vicat, Daniela? No, Inge, Tú, primera vez. Rosa Isabel, agujas de Vicat. Es un ensayo, creo que consiste en una aguja que pincha la muestra, creo, y dependiendo a qué tamaño, con una gráfica se realiza, creo. Mide la penetración, o sea que desde que se prepara la muestra, esa aguja va pinchando, como dice su compañera, y se va midiendo la penetración de la aguja. Entonces, a medida que el cemento fragua en 7 horas, la aguja va entrando cada vez menos y nos mide el tiempo de fraguado del cemento. Entonces, eso es importante saber, ¿no? Que tiene que estar en regla. Y hay otros ensayos también. El ensayo de Le Chatelier, el cubo también a la compresión de cemento puro. Entonces el laboratorio hace esos ensayos. Esto es materia ya de tecnología del hormigón. Hablemos acerca de la arena. Entonces, la arena, necesito también un laboratorio. ¿Qué prueba de laboratorio? La granulometría. Sí. También puedo hacer pruebas en campo. Eso es importante, porque no puedes esperar hasta que lleven al laboratorio para ver si está bien o mal la arena. ¿Qué pruebas en campo podrías hacer? El NP, si es plástico o no plástico. No. Con puñado de tu mano, pues Inge determina su plasticidad de la arena, si es limpia o si es sucia. No. Solo podrías ver si te ensucia la mano. Si te ensucia la mano, ¿qué quiere decir? No es limpio el agregado. Claro. Es muy arcillosa. Bien. El otro método que siempre puedes hacer es que después de tomar una Coca-Cola con los trabajadores, agarras la botella, metes la arena, una parte, le metes agua y lo sacudes y lo dejas reposar. Entonces, ¿qué va a pasar? Las partículas más pesadas, que es el suelo, la arena, va a decantarse inmediatamente y después de 1 hora se va a decantar el limo y las arcillas al final. Y mides con una regla y sacas porcentajes. Es decir, más del 5% en volumen es arcilla, no sirve, es muy sucia. ¿Sabían ese ensayo de la botella? Es parte de la tecnología del hormigón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que primero que puedes hacer para estudiar una arena. Luego estrujarlo en la mano para ver qué tan sucio está, ¿no? Porque saben que cuando tú estás a cargo de una obra, no puedes dejarlo al criterio del volquetero, la arena que vas a usar. Tú tienes que ir a buscar arena, tienes que ir en la movilidad y visitar a los lugares donde preparan material y decir, a ver, mostrarme tu arena. Te llevas un saquillo y sacas arena de ahí como muestra, por lo menos visites 3 o 4 lugares de acopio y eliges la arena. Te fijas el precio y la calidad del material, la granulometría. Tienes que fijarte en también la gradación. Si la arena es muy uniforme, está mal, pues. Tiene que haber diferentes tamaños.
en suelos han aprendido el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de gradación. Entonces, cuando es muy uniforme, quiere decir que todos los tamaños son similares. Y así que las partículas en la mezcla de hormigón no se pueden acomodar bien. Y eso afecta en la resistencia. Pero si tienes el juego completo de partículas, o sea, de diferentes tamaños, todas las partículas se empiezan a acomodar en sus espacios vacíos y tienes más compacidad. Y el hormigón es más fuerte. Entonces, la arena juega un papel importante. Entonces, vos vas y no le vas a decir al volquetero, a ver, mostrame tu análisis de laboratorio, o al que vende arena, tienes análisis de laboratorio. Esa gente no sabe esas cosas. Entonces, tú simplemente vas, hagas con tu mano, ves qué tan sucio está, te sacas muestras, haces tu botella, haces otro tipo de análisis en campo, como la prueba del ácido, verificas el color, buscas la chaya y esas cosas. Y después puedes mandar al laboratorio para confirmar tus sospechas. Entonces, una vez que ya tú analizas todo esto, eliges 2 arenas y para saber cuál de las 2 arenas vas a usar, recién mandas esas 2 muestras de diferentes campos al laboratorio. Entonces, el laboratorio te va a confirmar cuál es mejor, pero antes tú has hecho un proceso selectivo de la arena. ¿Sí? Has seleccionado las 2 mejorcitas y recién eso mandas al laboratorio y los resultados del laboratorio te confirman cuál es mejor. Entonces, eso tienes que hacer antes, ¿ya? De empezar una obra. Tú tienes que ir a buscar la arena y seleccionar. No confiar eso al maestrito, al volquetero o al que te está vendiendo. No es como comprar manzanas, ¿no? Me vas a dar manzana harinosita casera, por favor, que sean harinosas o jugosas. Sí, esto es jugoso, es harinoso, ¿no? Ella decide, ¿no? ¿Cuál es? Pero vos no sabes nada. Entonces, no tiene que hacer así en cuestión de los áridos. Bien, hablemos acerca de la grava. Entonces, para la grava también necesito laboratorio y también puedo hacer pruebas en campo. A ver, ¿qué tipo de pruebas en campo podría hacer para la grava? A ver, ¿se imaginan? A ver, ¿qué pruebas en campo puedo hacer para la grava? Tocando con la mano dije, si la grava tiene partículas de arcilla y arena. No, eso puedes hacer con la arena, no con la grava, Alex. La grava es grande, ¿no La ven? forma, el tamaño. Bien. Puedes fijarte la forma de las partículas. ¿Cómo tienen que ser las partículas de la grava? Redondeadas. ¿Por qué busco partículas redondeadas y no angulares? Porque son más trabajables. Porque las partículas redondeadas, Isabel, se han ido golpeando y han demostrado ser resistentes. Pero mientras que las partículas angulares son las que no son resistentes, son quebradizas, ¿no? Pero las que son redondeadas son las que se han ido rodando, dando vuelta, golpeándose y se han desgastado, pero son resistentes, no se han roto. Entonces, si yo agarro en mis manos y veo que la mayoría son partículas angulares, entonces está rechazada esa grava. Pero si una buena parte son partículas redondeadas, es un punto favorable. Y también me fijo qué tipo de rocas son. Por ejemplo, hay rocas sedimentarias, hay rocas ígneas.
o hay rocas metamórficas. ¿Cuál de las tres grupos son las más resistentes? Las metamórficas. Eso. Me puedo dar cuenta fácilmente entre una roca ígnea y una roca sedimentaria. Puedo reconocer, Sí. ¿sí? Tengo que repasar mis conocimientos de geología, ¿no ve? Entonces, si veo que hay mayor cantidad de roca sedimentaria, que es la chaya, la pizarra, esa roca negra que es, en vez de ser redonda, es plana, eso no sirve. Mientras más chaya tenga, se lo llama así chaya a la pizarra y a la roca que se rompe hasta con los dedos, esa roca no sirve. Entonces yo me fijo el material en mis manos, agarro así como si estuviera agarrando granos de algo en mis dos manos y me fijo qué cantidad de chaya hay. Si apenas hay unos cuantitos está bien, pero si encuentro bastante chaya, o esa roca plana que se rompe hasta con las manos, o roca débil, que como harina se empieza a deshacer, eso no sirve, es chaya. Entonces, rechazado. Tengo que fijarme. Puedo sacarme un saquillo, voy al campamento, pongo esa grava en una olla y empiezo a cocinar. ¿Ya? Parece ridículo, pero es muy importante. Lo mismo puedo hacer con la arena. Lo cocino y una vez que esté bien caliente, después de unos 15 minutos de cocinarlo, lo pongo al piso, en cemento. Y van a ver que se va a desprender toda la tierra. Toda la tierra se va a desprender tanto de la arena como de la grava y me fijo realmente en proporción cuánto es la tierra que tiene la grava o la arena. Y así puedo determinar qué tan sucio es. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer en campo. Y cuando elija los materiales que me convenzan, recién puedo llevar al laboratorio. Y no llevar todo al laboratorio, ¿no? Otro componente que es fundamental es el agua. Y para el agua necesito siempre el laboratorio. No es nomás usar cualquier agua, ¿no? ¿Qué efecto podría tener el agua en el preparado del hormigón? Mala dosificación, Inge. No. La durabilidad del hormigón afectaría pues, Inge, de acuerdo al agua. ¿Han escuchado hablar acerca de la dureza del agua? El pH, Inge. No, dureza. Eso se refiere a la cantidad de carbonatos de calcio que tiene el agua. ¿Sí? Entonces, la cantidad de carbonatos de calcio que tiene el agua puede atacar al cemento. El pH también, si es muy ácido o básico, también ataca al cemento. O sea que esos componentes que hacen que el agua sea muy ácida o muy básica, fácilmente pueden atacar al cemento y pueden ocasionar de que éste se empiece a deshacer. Entonces el agua forma parte importante en la durabilidad y eso solo puedo hacerlo en laboratorio. Pero si no es posible ir a un laboratorio, en la farmacia pueden comprar lo que se llama el papel de tornasol. A ver, Daniela, ¿tú conoces el papel de tornasol? No, Inge. Bueno, ese papel es una cinta donde tú la metes al agua y se pinta de colores. Si es ácida se vuelve rojo y mientras más ácida, más rojo se vuelve. Y si es más básica se vuelve azul. Mientras más básica, más fuerte es el azul, pero si es neutro se vuelve blanco, o sea, no hay ninguna reacción.
Entonces, eso, el papel de tornasol me puede ayudar a determinar qué tan ácida o básica es el agua. Entonces, el ingeniero es el que tiene que asegurarse de que los materiales que va a utilizar para el hormigón estén bien. Y por último, los aditivos. Entonces, para eso no necesito ver el envase del aditivo, sino yo necesito conocer las especificaciones técnicas del aditivo, ¿sí? Entonces, las especificaciones técnicas también me dicen el tiempo de fraguado, cuánto airea. Hay aditivos que pueden ser plastificantes, retardadores, acelerantes, todo tipo de aditivos. Entonces, yo tengo que saber cuál utilizar. Me acuerdo una vez en un pavimento rígido en Clisa, han utilizado el aditivo retardador. Era un aditivo plastificante, supuestamente para reducir la cantidad de agua del hormigón y hacerlo más duro, porque reduces la cantidad de agua cemento y el hormigón es más fuerte. Pero lo que estos amigos no se han dado cuenta es de que el plastificante también tiene efecto retardador. Así que han vaciado a las 3 de la tarde y para las 10 de la noche seguía fresco. No podía durar esa macana, ¿no? Se han tenido que amanecer cuidando de los perros, de las motos, de las bicicletas y todo eso, ¿no? ¿Y cuál ha sido el problema? Que han tenido que pagar horas extra a la gente, ¿no? Que se ha quedado mirando. Y para después cortar, ¿no? El hormigón cuando esté ya endurecido. Entonces, es importante ver las especificaciones técnicas. No es usar nomás aditivo como si fuera sal o condimento para una comida, sino que hay que saber la cantidad y en qué momento utilizar. Y también hay que verificar los aceros. Y para eso es necesario las especificaciones técnicas. Para el caso de los aditivos, sí o sí necesito laboratorio. Entonces, hacer pruebas en campo no se puede. Hay que usar laboratorio necesariamente. Y también para el acero, también necesito utilizar laboratorio, si es que no estoy seguro. Ahora, hay acero brasilero y acero peruano. ¿Es lo mismo? No, la resistencia es baja del Arequipa. Y los dos dicen que son la misma resistencia, ¿no? Entonces, no es nomás usar cualquier acero. Ya por algo, ese acero no es bueno. ¿Sí? La gente prefiere el brasilero. Entonces, por eso tengo que asegurarlo. Sí, tengo que ver las especificaciones técnicas. Hace 5 años se utilizaba el acero que tiene una resistencia de 4.200 kilogramos centímetro cuadrado. Pero ahora, sin que muchos se han dado cuenta, el acero ya es de 5.000, ya no hay 4.200. Yo me acuerdo hace unos 12 o 15 años atrás, la gente hablaba y decía que el acero de Dini, que solía llegar hace años, que ya no llegaba, hace 15 años atrás, era el acero de 3.700 o 3.500, no me acuerdo. Yo no he visto nunca ese acero, pero así decían algunos ingenieros. Y era un acero que podías doblar, desdoblar, volver a doblar y desdoblar y no pasaba nada. Pero a ver, con el Belgo hace eso, una doblada, oye, ingeniero, me he equivocado, voy a desdoblar, ya se ha roto el acero, ¿no? Ya no sirve. Entonces, eso es porque tienen más carbón. Entonces, mientras más carbón el acero, más duro, es peor, jóvenes. Y vamos a ver que cuando vamos a hacer la parte de los cálculos, nos vamos a dar cuenta que la cantidad de carbón tiene mucho que ver con la calidad del acero. Bien, entonces
Vamos a hablar ahora acerca del hormigón fresco. ¿Sí? Para el hormigón fresco se tiene que controlar su resistencia. ¿Cómo controlo? Mediante ensayos la resistencia, haciendo ensayos en campo. ¿Qué es lo que se hace? Cuando el hormigón están vaciando, ¿qué tipo de muestras se saca? No. Probetas. Cilindros, ¿no? Probetas, eso ya han visto varios de ustedes, ¿sí? Entonces eso se saca para controlarlos o controlar la resistencia. Y también se tiene que controlar el trabajo, o sea, la ejecución. ¿Han escuchado hablar acerca de la segregación? ¿Qué es la segregación? Esto ya es materia de tecnología del hormigón, ¿no? ¿Qué es segregación? Es cuando el material, bueno, en el hormigón bueno, lo que nosotros normalmente lo sabemos, ¿no? Lo empírico se puede decir que los materiales más grandes, o sea, se van, o sea, que a la parte de abajo. Eso. Toda la grava se viene para abajo y todo el fino arriba. Y cuando desencofras aparece como las cangrejeras, ¿no? Donde se acumulan las gravas en un lugar y eso es porque se ha segregado. O las oquedades. ¿Cuándo se segrega el hormigón? ¿Qué error se comete para...? Tiene mucha agua. Puede ser También cuando no lleva la arena que corresponde y cemento. mucha agua. Ese es un factor. El otro no. Ese Inge mucho influye a la relación de agua-cemento, pues, Inge. Por eso, mucha agua, te digo. Tiene mucha agua, se segrega. Es más fácil que se segregue, pero no necesariamente se segrega. Jóvenes, la vibración. Cuando le metes mucha vibradora, ¿qué es lo que pasa? Se Las segrega. partículas pequeñas se queda lo grueso. ¿No ve? Todo se viene para abajo el grueso. Entonces, no es nomás vibrar, bien vibrado, ¿no? Más de tienes que vibrar un poquito nomás. ¿Sí? Lo necesario. Porque si lo dejas mucho tiempo la aguja de la vibradora, lo segregas el hormigón. ¿Sí? Cuando lo metes mucho tiempo a la mezcladora, a la mezcla, también se segrega. ¿No ve? Cuando lo haces dar muchas veces vueltas, se segrega. Entonces también preparas, se mezcla homogéneamente, ya ese rato tienes que botar, no tienes que dejarlo mucho tiempo la mezcla, se segrega. Y también se segrega cuando lo lanzas el hormigón de más de 2 metros, digamos cae en caída libre, entonces ahí también se segrega. ¿Sí? No puede tener caída libre más de 2 metros, menos. O cuando lo haces resbalar por una canaleta, entonces también puedes ocasionar segregación si es que no lo haces correctamente. O sea que hay varias formas de que el hormigón se segregue. Y en ejecución tienes que controlar, ¿sí? Tienes que controlar de que no pase eso. Y hay muchos detalles que en la misma obra se tienen que controlar a fin de que el hormigón y el acero puedan estar saludables y puedan trabajar bien. ¿De acuerdo? Bien. Ahora pasemos de largo lo que es tecnología del hormigón y entremos un poco en la materia de hormigón. Vamos a hablar
acerca de las cargas. Esto que hemos visto de tecnología, para mí es muy importante porque son las bases de cálculo. Y a medida que empecemos a calcular, ustedes se van a dar cuenta de por qué es importante esto. ¿Qué tipo de cargas existen? Carga viva, carga muerta. Cargas. Bien. ¿Qué es la carga muerta? Puede ser el propio peso del mismo hormigón también. Ya, no estamos hablando del hormigón, sino estamos hablando ahora de estructuras, ¿no? Podríamos decir, jóvenes, que las cargas muertas son constantes en magnitud y son fijas en posición durante la vida de la ¿sí? Son constantes en magnitud y fijas en posición durante la vida de toda la estructura. Ahora hablemos acerca de las cargas vivas. Entonces, las cargas vivas básicamente son las cargas de ocupación, ¿sí? En el caso de edificios. Y estas cargas cambian de ubicación y magnitud. Entonces, las cargas vivas cambian de ubicación y magnitud. Hay también las cargas ambientales. Entonces, ¿cuáles son estas? La nieve. El granizo, el ¿sí? viento. El viento. No, que nada que ver el viento. El agua. Hay también las cargas del suelo. Por ejemplo, un muro de contención soporta cargas de presión del suelo. Y también hay las cargas sísmicas. Entonces, en la materia de estructuras antisísmicas van a ver eso. Generalmente, algunos reglamentos establecen algunos valores para las cargas. Por ejemplo, para departamentos, y viviendas, tenemos una carga de por general 170 kilogramos metro cuadrado. Para oficinas se tiene una carga de 250 kilogramos metro cuadrado. Una aula, como lo que tenían en la universidad, también se podía utilizar 250 kilogramos metro cuadrado. Las escaleras, generalmente se utiliza una carga viva de 350 kilogramos metro cuadrado, porque hay algunos que bajan como caballos y ejercen una gran carga, ¿no?, sobre las escaleras.
Y también hay los lugares de reunión, como un auditorio, una fiesta, ¿no? Un 15 años, esas cosas, que tienen 450 kilogramos metro cuadrado. Porque pueden ser incluso pistas de baile, ¿no? Tal vez empiezan a bailar un salai o un tinku de esos, entonces ejerce una gran carga. Entonces, por eso se tienen valores elevados para auditorios. Bien, entonces, eso podemos decir con respecto a las cargas. Hablemos acerca de la funcionalidad, resistencia y seguridad. Una estructura es funcional. Vamos a hablar sobre la funcionalidad. Cuando tengo deflexiones mínimas y sin fisuras. Yo puedo diseñar una viga que sea suficiente para soportar una carga, pero debido a que lo he diseñado solamente para soportar esa carga, la viga puede deflectarse demasiado y verse feo. O incluso se puede empezar a rajar, pero no se cae, resiste. Pero cuando alguien ve la viga rajada o totalmente deflectada, ya empieza a sentirse inseguro, se ve feo y por lo tanto la estructura deja de ser funcional. Por lo tanto, tengo que controlar en el cálculo también que las deflexiones no sean excesivas a fin de que pueda ocasionar fisuras visibles. Una cosa es una fisura y otra cosa es una grieta. ¿Ya? Una grieta es donde tú puedes meter tu dedo, puedes meter un lapicero, una paja y demás. Pero una fisura es algo que se ha abierto, pero no puedes meter tu dedo ni una paja, tal vez una aguja, cosas así. Entonces podrían haber fisuras, pero no grietas, ¿no? Entonces cuando ya se agrieta una viga, una pared o algo, a eso se le llama falla estructural. Y elementos que tienen fallas estructurales tienen que demolerse, porque ya dejan de ser seguros. Hablemos acerca de la resistencia. ¿Sí? Ahí hablamos de que la estructura es capaz de soportar todas las cargas previstas e imprevistas. Entonces, esto es importante porque no siempre la estructura se va a utilizar correctamente. Imagínense que alguien empieza a construir un edificio o lo que quieran de 4 pisos que funciona como vivienda, ¿no? ¿Sí? Pero resulta que esta persona cae dentro de narcotráfico y le incautan sus bienes. Y estos bienes en realidad pasan a nombre del Estado.
Y el Estado decide utilizarlo como oficinas de trámites para algún asunto, ¿no? Para cédula de identidad, ¿no? Este es el edificio que va a servir para trámites de cédula de identidad, ¿no? Local, ¿no? De la zona. Entonces la gente empieza a asistir y si se ha diseñado como departamento, ustedes saben que aquí departamento era 170, ¿no ve? Pero ahora se está usando como oficina y algunos ambientes como lugar de reunión. Entonces, miren, de 170 ahora ha empezado a usarse como 250 y hasta 450. Entonces, la estructura empieza a cambiar su uso. Entonces, si estaba calculado para soportar cargas de 170, ahora tiene que soportar cargas de 250. O alguien que está construyendo un edificio y está en obra gruesa y lo construye de 3 pisos, de repente se anima y le añade un piso más, 4 pisos. Entonces está sobrecargando la estructura. Entonces la estructura debe ser capaz de soportar lo que se ha previsto y hasta lo imprevisto. Entonces, así hablamos en cuanto a que una estructura es resistente. Hablemos acerca de la seguridad. Entonces, en este caso, la estructura es capaz de soportar todas las cargas previstas e imprevistas. Entonces, si yo consigo diseñar una estructura que pueda soportar lo previsto y lo imprevisto, es una estructura resistente y segura. Entonces, esos son los 3 principales fundamentos que debo buscar en el hormigón armado. Eso quiere decir que la resistencia tiene que ser mayor o igual a las cargas que actúan. Entonces, R va a ser la resistencia y Q van a ser las cargas actuantes. ¿Sí? Entonces, aquí viene el concepto fundamental de cálculo estructural. Para poder conseguir una estructura que sea resistente, segura y funcional, necesito aplicar un criterio que me permita hacer eso. Y el reglamento ACI que vamos a estudiar en este curso se basa en esto, en la funcionalidad, resistencia y seguridad. Y el reglamento ACI toma en cuenta los errores que se cometen en los materiales, en los errores constructivos y la falta de control. Porque es imposible que una obra esté completamente controlada, siempre va a haber una equivocación. Y el reglamento ACI toma en cuenta esas equivocaciones y nos da ciertos márgenes de seguridad. Por eso, si la resistencia es mayor o igual a la fuerza actuante, yo puedo decir de que la resistencia lo multiplico por un factor reductor y la carga actuante lo multiplico por un factor mayorador.
Entonces, voy a decir que este valor de acá es un factor de reducción debido a la calidad de los materiales y la construcción. Y este factor de acá es un factor de mayoración por causa de cargas imprevistas. Entonces, el concepto se basa en esto. Si yo asumo de que la resistencia de un elemento es 200, yo voy a usar un factor de reducción y voy a decir, si bien este elemento me aguanta 200, yo voy a asumir un factor de reducción, por decir, de 0,8, y en vez de 200, me va a dar un valor menor, que sería 160. Entonces, en vez de 200, voy a asumir en mi mente que simplemente aguanta 160, pero la realidad es que aguanta 200. Voy a minorar la capacidad de resistencia del elemento y lo que voy a hacer es mayorar la capacidad, la carga que está actuando. Si la carga que actúa es 1000, voy a utilizar una mayoración de 1.5. Entonces, en vez de 1000, voy a tener 1500. Entonces, la resistencia real es 200. Utilizo un factor de reducción de 0,8, por decir, y voy a asumir de que esto resiste 160. La carga que actúa es 1000, pero lo voy a mayorar 1.5 veces, un 50%, y voy a decir que en realidad actúa 1500 y no 1000. Entonces, por una parte, estoy dando seguridad al material y por otra parte, estoy dando seguridad a la carga actuante. De esa forma, con esta reducción, puedo sobrellevar los errores constructivos, sea en calidad de los materiales y en la dirección y control de calidad de la obra. Como hay errores, entonces voy a decir que esos errores van a alcanzar hasta 160, por decir, la resistencia. Y con esto estoy preveyendo los usos indebidos y la sobrecarga que se haga a la estructura. Entonces, el reglamento ACI me permite reducir la calidad de los materiales y aumentar las cargas que estas están empezando, o estos elementos están empezando a resistir. Entonces, fíjense, y voy a hacer un gráfico que es muy importante. 0, esto va acá, este es el valor de la carga actuante. La carga real de diseño podría ser Q1 o podría ser Q2. O sea, que podría cargarse de esta forma o podría cargarse de esta forma. Este valor Q es el Q promedio. Entonces, la lógica nos dice,
Lo mínimo esperado es Q1, lo máximo esperado es Q2. Entonces uno podría usar la lógica y decir la mitad es Q, así que voy a utilizar Q bar, pero ese es un error. El reglamento hace y me dice, no, tú tienes que utilizar un Q de diseño que está fuera del rango esperado. Entonces mi estructura va a trabajar, las cargas que va a recibir mi estructura están en este rango. Pero lo que realmente va a actuar es Q2 o Q1. Y quizás simplemente actúe Q bar. Pero yo voy a asumir de que en realidad trabaja con QD. Entonces, fíjense, estoy asumiendo una carga totalmente fuera de lugar, pero que me va a dar la seguridad que yo estoy buscando. Entonces, si hablamos en cuestión de seguridad, aquí tengo un gráfico, este es el factor de seguridad que va a tener mi estructura, y este se refiere al control de calidad. Mientras menos control de calidad tenga, menos va a ser mi factor de seguridad. Entonces, mientras más control tenga, entonces va a haber un mayor control de seguridad, un mayor factor de seguridad. Entonces, por lo tanto, tengo que elegir un valor que sea razonable. ¿Sí? Entonces, voy a asumir un control de calidad que sea razonable, o sea, que yo pueda cumplir. Y así voy a tener un factor de seguridad apropiado y un control de calidad promedio. Entonces, tampoco voy a controlar perfectamente todo, pero tampoco voy a ser muy dejado, ¿no? Sino que voy a tener un control de calidad razonable y eso me va a dar un factor de seguridad razonable. Entonces, en esto se basa lo que es el asunto de condición del hormigón armado. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia rapidito. Pueden prender sus cámaras, luego hablamos un rato. Muy bien. Entonces, ni bien se habilite el Classroom, voy a subir estas pizarras y también los